Amable auditorio de las redes sociales, qué gusto saludarlos nuevamente en un programa más de nuestra serie Reflexiones Históricas. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algo que me parece muy importante en función de lo que está sucediendo al término de la Semana Santa y que pues me atrevo a pensar que ha sido también una Semana Santa lamentablemente sangrienta. Como ya sabemos, los hechos ocurridos en varias partes de la República Mexicana, que sería el caso de Guanajuato, sería el caso de San Luis Potosí, algunos escenarios también allá por Tabasco, pero ya ni se diga en el estado de Veracruz, que han estado en el ojo del huracán. Esa masacre ocurrida en el sur del estado de Veracruz, concretamente en Minatitlán, donde un comando entró a una fiesta persiguiendo a una persona y la persona se arropó con todos aquellos que estaban festejando, todos aquellos que compartían esa convivencia, y el comando tomó la determinación, al no entregarles, porque le habían pedido que les entregaran a esa persona, tomó la determinación de dispararles a todo ese grupo sin importarles edad, sexo y, por qué no decirlo, hasta posición social. Eso ha lastimado mucho al estado de Veracruz y ha provocado que el presidente de la República, que ha estado en el momento en que yo estoy grabando el programa, ha estado en el estado de Veracruz. Eso también le provocó que en la declaración, en el discurso oficial de la Escuela Naval, con motivo de un aniversario más de la defensa del puerto de Veracruz, el 21 de abril, para ser más exacto, domingo 21 de abril, pues haya hecho alusiones al respecto de que se hará justicia, que va a visitar a Minatitlán y verá él ya de manera directa todo lo que está sucediendo, lo que le tengan que expresar los lugareños. Esto lo estoy comentando porque desde mi perspectiva profesional me puse a pensar cómo la literatura, una vez más, viene, y la literatura con el paso histórico, con el vínculo histórico, sería la literatura y la historia vinculadas, entrelazadas, nos pueden ayudar a entender todo esto que está sucediendo y cómo tienen una actitud también vaticinadora de quienes han externado esta situación. Me quedo pensando el caso de que, mire usted, hace tiempo yo escuché una declaración que me impactó, que me llamó mucho la atención, de un escritor al que conocí, ya lamentablemente fallecido, no hace mucho, hace poco tiempo. Me estoy refiriendo al escritor Fernando del Paso. Fernando del Paso, que era médico de profesión y que muy recientemente, en una de las versiones de la Feria del Libro Universitario allá de Guadalajara, Jalisco, estuviera dedicada a él para homenajearlo poco antes de que falleciera. Fernando del Paso, pues debe usted recordar que tiene una obra maravillosa que es como un libro grueso, como el tamaño de una Biblia, y que se llama Noticias del Imperio, donde habla sobre la presencia de Maximiliano de Habsburgo en nuestro país. En ese sentido, Fernando del Paso, después de que, recuerdo muy bien, cuando le presentaron ese libro en un evento en la Ciudad de México y también luego hubo una entrevista en la Feria del Libro Universitario, 2 veces lo vi y lo escuché decir esta expresión que quiero que preste atención, por favor. Fíjese lo que dijo Fernando del Paso, que en el siglo XXI, cuando hace la primera declaración por la presentación del libro
Noticias del Imperio en el siglo pasado, aunque parezca así muy remoto, pero pues es el siglo pasado, el siglo XX, al cual pertenecemos gran parte de las generaciones que seguramente me están escuchando. Dijo en esa ocasión, muy probablemente en el siglo venidero inmediato, o sea, en el siglo XXI en el que ya estamos inmersos, las guerras de la humanidad se estarán enfrentando en una lucha por la posesión del agua, en una lucha por o efecto de la corrupción y el demasiado relajamiento del tejido social, y ojo, por guerras entre el predominio de las religiones. ¿Se da cuenta de la magnitud de esta declaración? Y no sé si ya lo esté asociando, pero aparte de la violencia que ha estallado muy fuertemente en todas las latitudes de nuestro territorio nacional y en nuestro querido Veracruz, pues tenemos lo más reciente, que es el atentado a la Catedral de Notre Dame, a la que le he dedicado un programa en específico de reflexiones históricas y que lo invito a que también lo busque y le preste atención. Pero también ha habido un atentado este fin de semana, este domingo de resurrección, un atentado a las iglesias católicas de aquel país asiático denominado Sri Lanka. Algunos dicen Sri Lanka, pero es Sri Lanka. Y sumado a eso, vale la pena mencionar la muerte provocada por un suicidio hacia su persona del expresidente de Perú, Alan García, por los efectos de una orden de aprehensión que ya venían en su contra porque lo iban a aprender en su desempeño del segundo mandato como gobernante de Perú, con esa estela de corrupción con la empresa Obedres y su propio gobierno. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viendo cómo una ola de violencia se ha volcado fuertemente y está provocando o poniendo en un grave riesgo la inseguridad y la integridad, sobre todo física, de quienes conformamos la sociedad en general. El presidente o expresidente de Perú, y en ese caso de Obedres, y que ha tocado también al otro presidente Kuczynski, ahora en su calidad de expresidente, y con la presión del caso Obedres llegándole a los aparejos al expresidente Kuczynski, que hubo que hospitalizarlo porque le vino una descompensación de su organismo, nos lleva a la reflexión, nos lleva a pensar si la clase gobernante, si la clase política, no solamente de México, a nivel mundial, tenga que ser relevada. ¿Qué quiero dar a entender? Que si la clase gobernante, por medio de los sistemas democráticos, la clase gobernante que hemos conocido no puede encarar y no puede resolver los graves problemas que son de naturaleza compleja para resolverlos, yo creo que ha sonado la hora en que como sociedad tenemos que empezar y empujar fuertemente para construir una nueva clase gobernante, una nueva clase sometida fuertemente a un código de ética profesional y humano en el desempeño de su vida privada como persona, en el desempeño del ejercicio de su profesión y en el desempeño
de los lugares que vaya ocupando en la sociedad. Pero vamos a ir a un mensaje de promoción de esta señal de TRC Play, la radio móvil de Huatusco, y regreso para continuar con esta reflexión. Pues ya estamos de vuelta y entonces hago la hilación de lo que platicaba yo en el segmento anterior y digo que tomemos como resultado que en el caso del Perú, pues no es el caso nada más aislado. Cuando he mencionado la empresa Obedrecht como un puntal de iceberg que ha sacado como caja de Pandora los grandes problemas en la forma de conducirse los países a través de sus propios gobiernos, esto nos debe poner a pensar fuertemente en cómo, insisto, se está conduciendo la clase gobernante en los distintos países, entre ellos nuestro propio país. Si hubiera que citar ejemplos de Obedrecht sobre cómo ha salpicado a la clase gobernante, pues ahí están, si usted los recuerda, algunos de ellos se los voy a recordar para que lo atraigan a su mente. Sería el caso de Emilio Lozoya, al que fue investigado precisamente con ahora uno de los procuradores fiscales de Hacienda, Santiago Nieto, que después, cuando lleva a cabo esa investigación, ¿se acuerda usted de eso? Lleva a cabo esa investigación y ve que este político muy cercano a la administración del presidente de la República pasado, inmediato pasado, pues estaba tocado por la corrupción de esta empresa y en el vínculo de su ejercicio como político gubernamental, obligó a que dejara ese cargo en la administración federal, el político al que me he referido, pero también vino una presión para que Santiago Nieto tuviera que dejar ese cargo que, si mal no recuerdo, también lo tenía vinculado con el aparato político electoral. Algo así como que había un dinero mal usado, mal promovido para fortalecer fines políticos electorales, y este señor político Nieto tuvo que salir y ahora lo tenemos como rescatado por la administración federal que encabeza Morena, en una posición, en una función muy similar de fiscalización, en el que parece que está teniendo un desempeño muy acorde con sus convicciones y con su afán de búsqueda investigadora. Si volteamos la mirada hacia España, pues en España también vamos a ver cómo los gobernantes de España de los años más recientes están salpicados, y que ahí tiene como punto de partida a la misma empresa Obedrecht. Ya ni se diga si vamos viendo hacia la América del Sur, aparte del ejemplo que yo he citado de los gobiernos más recientes del Perú, pues vamos a ver cómo hay gobiernos en Brasil en donde no salen bien librados, y así seguiría la lista. Mucho me complace, debo decirlo, que ustedes que están en las redes sociales habrán visto un video en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador aparece en la zona del río de los pescados, que nosotros así le llamamos, que es la zona entre Huatusco y Jalapa, por la carretera de la Vía Corta. Aparece el presidente López Obrador grabando un video haciendo una alusión a cómo Obedrecht quiso apropiarse de los cauces de ese río para convertirse en una represa, y de ahí pues vendría un castigo muy fuerte
hacia quienes han vivido de la economía de ese río, como los propios lugareños que están asentados a las márgenes de dicho río, y también estaría castigando fuertemente a ciudades como la misma capital del estado de Veracruz. Y ahí el presidente López Obrador ensalzó la lucha social erguida, estoica y digna de los lugareños que hasta la fecha, hasta el momento en que estoy grabando este programa, se mantienen en esa posición de lucha de no permitir que se toque ese pulmón verde hidrográfico del ecosistema en la zona centro del estado de Veracruz, bien por el presidente López Obrador, y ojalá eso que dijo en el video el presidente López Obrador lo cumpla en el terreno de los hechos, de defender a capa y espada a ese pulmón, insisto, de la zona central de nuestro estado Veracruz. Entonces, se dan cuenta de todo esto que estoy comentando. Lo retomo a lo que decía el escritor Fernando del Paso. En el siglo XXI, las luchas de los países se darán por la posesión del agua. Usted podría decirme que acaso en el pasado no hubo esa lucha. Sí la hubo. Sí la hubo, y habría que citar pues todas las grandes civilizaciones que se asentaron y que conocemos en la Edad Antigua, están en su gran mayoría ubicadas a las márgenes de los ríos famosos que hemos nosotros tenido que ilustrarnos a través de bellas páginas en la narrativa literaria y con las imágenes propias. Sí lo hubo, con la diferencia de que en el pasado no había una sobrepoblación, ahora sí, válgase la reincidencia redundante, no había una sobrepoblación tan fuerte, tan sobreexplotada, una explosión demográfica como lo está sucediendo en la actualidad. Porque las luchas sobre el agua, los territorios en donde está este vital líquido, ahora cuando se trata de posesionar de ellos, pues por la explosión demográfica que está caracterizando al mundo, entonces castiga más a la población. No vayamos lejos, la capital del estado, Jalapa, ha estado sufriendo en carne propia, como resultado de esa explotación irracional, la falta de ese servicio en la propia zona metropolitana, como así está considerada Jalapa como capital. Hemos visto en el siglo XX que nos ha precedido las luchas encarnizadas por los países que han sido potencias de dominar las regiones donde está el petróleo. Ahí está la guerra del Golfo Pérsico, que se mantiene hasta la fecha. Y se preparan los escenarios, lamentablemente, como así lo estoy viendo, con la lucha por la posesión del uranio hacia regiones determinadas. Ahí hay que traer a colación a nuestro país porque cuando emerge aquel conflicto en que se da a conocer a la opinión pública el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al finalizar más bien el régimen de Carlos Salinas de Gortari, ¿se acuerda de eso también? Una de las causales que los analistas manejaron es que se le quería apropiar a esa zona y quitársela a los indígenas el control del uranio de toda esa gran zona vasta selváfica. Voy a ir a una pausa una vez más y regreso al segmento tercero y final para ir concluyendo esta reflexión que hoy la he querido compartir con ustedes.
Pues estamos de vuelta en este tercer corte y continuando con la hilación de mi comentario. Entonces, lo que estamos viendo es que en lugar, cuando se generan estos conflictos, que son conflictos económicos bien definidos, lo que estamos viendo es que en lugar de resolverlos, se están agudizando más. Y estamos viendo la deficiencia, la falta de eficacia de nuestros gobernantes para resolver estos problemas que siguen creciendo como bomba de tiempo. Pero ¿a qué se debe también en gran medida? Si echamos un vistazo a las narraciones, a las crónicas periodísticas, todo parece apuntar en que también hay un juego de intereses perversos. Algo que me preocupa es el hecho de que varios de los analistas, y ya lo habrán notado ustedes, dicen, y nada menos hoy que estoy grabando este programa, he leído una columna que me ha puesto a meditar con preocupación, a donde están diciendo que la ola de violencia, otro de los problemas que he citado en esta grabación, la vuelvo a traer a colación, la ola de violencia que estamos viviendo pudiera tener de manera surrepticia fines políticos perversos. ¿Por qué razón? ¿Para favorecer a quién o a quiénes? ¿Para perjudicar a quién? ¿A quiénes? He ahí las grandes interrogantes que nos llevan a una lógica reflexiva y que si fuera así, entonces estamos viendo que el sistema político democrático de nuestro país y en otras latitudes estuviera adoleciendo de una situación muy endeble y nada favorable para asegurar la seguridad y la estabilidad de gobiernos que hoy, por ejemplo, están empezando. Me quedo pensando el caso de nuestro país. El gobierno del presidente López Obrador lleva 4 meses de ejercicio gubernamental y las estadísticas nos están presentando el disparo tan fuerte que tienen los problemas sociales como lo que estamos viendo. El presidente López Obrador en Veracruz, Puerto, ha dicho que heredamos un cochinero, así ha utilizado ese término el presidente López Obrador, y vamos a limpiar la casa, cueste lo que cueste. Bueno, sabemos cómo es la mentalidad del presidente López Obrador y lo obcecado y lo obsesionado que él mismo ha reconocido en su personalidad cuando se propone fines determinados. El combate a la inseguridad, a la delincuencia, ha dicho el secretario de Seguridad Pública y Apoyo y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, al que lo considero una persona inteligente, ha dicho que ese programa, para que vaya minorando la delincuencia, se tendrá que combatir la corrupción como medida preventiva a la corrupción. Y le ha dicho a la escritora por la vía de la entrevista Sabina Berman que en el combate a la corrupción, conforme se vaya abatiendo la corrupción, los índices delictivos tendrán que ir a la baja. Bueno, como medida bajo la cual yo la vislumbro pedagógica en su carácter preventivo, estoy de acuerdo, pero sí me preocupa la parte esa de que dice el latinismo en el derecho: si tú agarras a una persona infraganti, o sea, con el cuerpo del delito, con el acto del delito cometiéndolo, pues lo tienes que castigar como medida de seguridad y lección social y lección ciudadana ante los ojos de los demás. Esa es la parte que me preocupa, porque veo esa estadística que se ha ido disparando. Ojalá que
esos programas, fíjense, voy a utilizar dos términos, esos programas y esos problemas sociales, los dos términos, estén vinculados para lograr la eficacia de sus resultados. Y no suceda lo contrario de que los programas no estén acorde para el combate de esos problemas y nos rebase a nosotros como sociedad, poniendo en riesgo la integridad física de nosotros los ciudadanos. Eso no sería nada adecuado. Por eso la voz de alerta de la literatura y de la historia, cuando nosotros nos remontamos a leer y a pensar y a repensar lo que nos han dicho los escritores ya como una forma vaticinadora, como el caso de Fernando del Paso. Y no porque sean magos los escritores, no porque sean una forma de tener la bola de cristal y predecir el futuro así en forma mágica, no. Los escritores, los hombres de ciencia, han hecho a lo largo de la historia una forma de mirar el futuro, pero razonada. Son predicciones, sí, son una especie de predicciones, pero basados no en la magia, no están basados en una especie de predestinación, no, están basados en el método científico, están basados en el uso de la razón y como consecuencia lógica en la intuición misma del acto de pensar cuando se analiza de manera pormenorizada, cuando se observa detalladamente el proceso dialéctico de los fenómenos sociales. Ojalá en otra ocasión, en este programa de reflexiones históricas, me permitan ustedes y el medio de comunicación para el cual estoy trabajando, me permitan compartirles las predicciones de otros grandes hombres de ciencia y de letras. Por hoy, ahí dejo la reflexión. Muchas gracias por prestarme su atención y hasta pronto. Pásela bien.